Y ya digo, a otras categorías muy básicas que seguramente la mayoría manejéis ya, pero básicamente la idea es que esto sea una excusa para reflexionar sobre todas esas categorías más esenciales del pensamiento marxista. Bueno, lo primero sería tratar de definir qué es el marxismo. ¿Qué es el marxismo? Bueno, cuando el yerno de Marx escribió a Marx desde Inglaterra, si no me equivoco, contándole lo que estaban haciendo los marxistas ingleses, Marx le contestó que él no era marxista. Así que tenemos un problema para poder definir lo que es el marxismo si el propio Marx decía que no era marxista, ¿no? Él a lo que se refería era a que él no planteaba una doctrina cerrada, él no planteaba un catecismo. Él lo que planteaba era una forma de analizar la realidad y que no empezaba y acababa con él, sino que él era un eslabón más en ese proceso de crear un método de análisis científico y al servicio de la revolución. El propio Engels, después de la muerte de Marx, también decía que no era marxista. Entonces vamos a ir definiendo un poco a brochazo, o sea, no voy a ser especialmente riguroso, sino que intento ser más pedagógico que otra cosa. Vamos a ir definiendo a brochazo qué es eso del marxismo. Bueno, he dicho ya que sería un método de análisis, ¿no? Análisis significa etimológicamente desligar, ¿vale? Cuando hacemos un análisis lo que hacemos es como cuando estamos troceando un filete, ¿no? O sea, la realidad es muy compleja y para poder entender la realidad tenemos que trocearla de una forma determinada para poder digerirla, ¿no? Para poder procesarla. El método de análisis de Marx, para empezar, es un método de análisis crítico. No voy a poder escribir, pero... ¿Qué es la crítica? Pues la crítica a todos nos suena al critiquerío, ¿no? A decir cosas malas. En realidad la crítica es una cosa un poco más compleja. La crítica es bombardear un concepto, machacarlo y extraer los elementos positivos y los elementos negativos. De hecho, vais a encontrar muy poquitas obras de Marx que Marx las haya escrito partiendo de cero. La mayoría de sus grandes obras son críticas a otros teóricos. Y normalmente a teóricos a los que él respeta muchísimo. Pero les da choca. Ve por dónde flaquea el planteamiento de tal o cual teórico y se dedica a ver por dónde flaquea ese planteamiento. Empiezo ya con la biografía de Marx. Yo siempre empiezo con la misma frase, llevo 17 años empezando esta charla con la misma frase, pero nunca se ha repetido la misma charla 2 veces, así que no sé lo que va a salir. Karl Marx nace en Treveris en 1818. Treveris es una ciudad del Reino de Prusia, entonces no existía ni siquiera Alemania. Los estados nacionales, como los conocemos hoy, no existían. Estamos en un momento de transición entre monarquías absolutas, monarquías que están ya en crisis y que se han ido concentrando hasta que una persona concentre todo el poder absoluto, hacia una sociedad donde se empiezan a implantar las nuevas formas de organización burguesa, ¿no? En 1789 hemos tenido la Revolución Francesa, ¿no? Que sería un poco como el paradigma de este cambio. Y le digo, Marx nace en 1818 en una familia judía. Tanto su padre como su madre habían tenido a padres rabinos. El padre de Marx fue rabino en Treveris, pero por un mandato del emperador, los judíos dejaban de poder ejercer como funcionarios o como juristas, y el padre de Marx era abogado. Entonces, si quería trabajar, tenía que renunciar al judaísmo, y lo hizo. O sea, el padre de Marx se hizo judío converso y se hizo protestante.
Claro, eso va a definir mucho la personalidad de Marx, ¿no? O sea, que desde chiquitito, la religión en la que ha creído tu familia toda la vida, te la cambien de golpe por una cuestión administrativa, ¿no? Pues te choca mucho. Y Marx va a vivir siempre un poco el estigma de ser judío converso. Bueno, ya digo, su padre era abogado, su madre era ama de casa, decía que era ama de casa hasta niveles insanos, ¿no? Era una mujer muy dedicada a sus hijos, a las tareas del hogar y demás. Y bueno, pues él se educa en casa, recibe clases en su propia casa, hasta que a los 17 años entra en el instituto. Entra en un instituto muy particular, donde va a pasar 3 años y donde se reúne una serie de pensadores más o menos liberales. De hecho, en 1930 creo que entra él en el instituto, claro, no, sí, no, porque 17 no, más nuevecito. Entra como en el 30 y justo ese año se dan una serie de revoluciones en toda Europa, de revoluciones progresistas, burguesas, ¿no? Liberales. Poco tiempo después, a los 2 o 3 años, cuando se da la contrarrevolución, esos profesores que habían tenido en el instituto van a ser purgados todos. Él entra en la universidad, su padre se había empeñado en estudiar Derecho, a él no le gustaba Derecho. Entonces, el primer año, que creo que estuvo en Bonn, Marx se dedica a lo que hace mucha gente, supongo, en las ciudades universitarias como Granada, que es emborracharse. Marx, de hecho, participa de un grupo de bebedores y es vicepresidente de una asociación de bebedores. ¿Vale? Personaje interesante. Su padre se cabrea, le dice, como siga así te mando al campo, así que lo mandaron a otra universidad, lo mandaron, no recuerdo ahora mismo, pero se lo mandaron a una universidad mucho más estricta, donde estaba empezando a influir mucho el pensamiento de Hegel. Hegel había muerto un par de años antes. Ahora vamos a ver quién es Hegel. Hay que tener también en cuenta que Alemania, aunque no lo sepamos, precisamente porque tiene un idioma un poco satánico y eso, no me cuesta mucho trabajo entenderlo, Alemania siempre ha sido una potencia a nivel cultural. ¿Vale? A principios del siglo XX había más actuaciones en Berlín que en Broadway. Y la filosofía alemana era una referencia en el conjunto de Europa. Ya digo, Hegel viene de una tradición, Hegel se escribe así. Hegel era un filósofo que era idealista y dialéctico. Bueno, Hegel venía a decir que la realidad, que la historia se desarrolla de una forma dialéctica. Dialéctico quiere decir que hay una contradicción de elementos que son los que producen el movimiento, ¿no? Vendría como un diálogo, ¿no? Un diálogo es que hay dos visiones que se contraponen y una interpretación dialéctica del desarrollo histórico sería que existen contradicciones entre cosas que van a producir el movimiento. Después entraremos un poquito más en profundidad. El problema es que Hegel también es idealista. ¿Qué es esto de idealista? Ahora profundizaremos. Hegel entiende que la historia de las sociedades humanas se desarrolla por contradicciones dentro de ese proceso histórico. Pero viene a decir que ese desarrollo, esas contradicciones son el reflejo del espíritu. Voy a entrar ya en qué es el idealismo y qué es el idealismo. Cuando decimos que una persona a nivel moral es idealista, ¿a qué nos referimos? Decidme, ponme un payadito un poco de domingo por la mañana. ¿Qué decimos cuando una persona es idealista? O si yo digo que el Che es una persona idealista. No era ni idealista, el Che. El Che no era un idealista, no luchaba por unos ideales. Estamos hablando a nivel moral, no a nivel filosófico. A nivel moral, ¿qué significa que una persona es idealista? Pues eso. Por ejemplo, la religión
Sí, Por pero bueno. ejemplo, el que tiene ideas sobre el deporte, que está apartado del materialismo, por eso es que yo soy Claro, estoy dando materialista. la respuesta ya, la buena. Al no ser materialista, es idealista. Claro, a lo que iba. No hay que confundir lo que está diciendo el camarada es el idealismo a nivel filosófico. No hay que confundir el idealismo a nivel moral, ¿no? Que es una persona que se guía por ideales. No estamos hablando de eso. A lo que nos estamos refiriendo es al idealismo en sentido filosófico. Igual, cuando hablamos del materialismo, no estamos hablando del materialismo a nivel moral. El materialismo a nivel moral es una persona que acumula cosas, ¿no? Que quiere bienes materiales, nada más. Pero a nivel filosófico, el materialismo, a lo que se refiere, es a la respuesta que tú le das a una pregunta. Digamos que estos son dos grandes grupos donde puedes meter a cualquier filosofía, dependiendo qué respuesta le den a una pregunta. Que es, ¿qué es primero? ¿La materia o la idea? ¿Es la idea la que crea la materia o es la materia la que crea la idea? Visto de otra manera, ¿es Dios quien crea al hombre o es el hombre el que crea a Dios? No solo eso, hay muchos más enfoques que se pueden hacer desde el idealismo mucho más claros, ¿no? Pero básicamente para un idealista existen unas ideas, unos valores que están ahí y del reflejo de esas ideas y de esos valores es de donde sale la materia, ¿no? Dios crea al hombre, el Génesis empieza diciendo cómo en el principio era el verbo y estaba Dios ahí, en la nada, y de repente empezó a crear cosas. Empezó a crear el sol, la luz, no sé qué, no sé cuánto, después creó la nieve, y después lo veremos, después lo analizaremos. Entonces la idea Dios, la idea absoluta, ¿quién va a crear la materia, la realidad? ¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que existe independientemente de que sea pensado o no. ¿No? Desde una concepción materialista, si hubiera una bomba nuclear, tenemos que no, y muriéramos toda la humanidad, esta mesa seguiría existiendo. Para un idealista no. Para un idealista antes tiene que existir una idea que posibilite la existencia de la mesa. Tiene que existir un ser superior que posibilite la existencia de cualquier elemento material. Entonces lo que os digo, el análisis que hacía Hegel para Marx era muy interesante porque planteaba la realidad de una forma contradictoria. Pero planteaba que esas contradicciones surgían del reflejo del espíritu de la sociedad. ¿Vale? O sea, con lo cual primaba el espíritu sobre cualquier cosa. Hegel en realidad era un pensador bastante reaccionario. Y sus discípulos son más reaccionarios todavía. Cuando Marx está en la universidad, ya digo, ya se ha pegado un año de Erasmus, ¿no? De borrachera. Cuando ya empieza a tomarse en serio su estudio de Derecho, no le gusta el Derecho, nunca le gustará el Derecho, pero hace lo mismo que hice yo, que también estudio Derecho y me gusta el Derecho, la filosofía del Derecho, que es una forma de estudiar una cosa que te gusta con una carrera que no te gusta. Pues Marx se enroló a un grupo que eran los hegelianos de izquierda. Los hegelianos de izquierda reaccionaban ante un grupo de herederos de Hegel, digamos, que básicamente habían simplificado el pensamiento de Hegel y lo que planteaban era la crisis que estamos viviendo es porque la gente tiene malos valores. Es una cuestión de que la gente se porta mal, de que ha vivido por encima de sus posibilidades, básicamente, ¿no? Entonces, este grupo de hegelianos de izquierda, cada uno de su padre y de su madre, se van a dedicar a atacar esa forma de interpretar a Hegel, ¿no? También otro pensador que va a influir muchísimo sobre Marx es un discípulo de Hegel, que es Feuerbach. Sí, ¿no? Me suena la de... No, que está bien escrito, pero que se lee Feuerbach, sí. Bueno, pues Ludwig Feuerbach es un discípulo de Hegel, como digo, pero es ateo y es materialista, ¿vale?
Marx igual lo va a respetar muchísimo, pero le va a hacer una crítica, que es que Feuerbach, yo es que el alemán lo leo, lo leo sevillano, Feuerbach lo que va a plantear es que no existe un Dios, ¿vale? No existe una idea absoluta, que la realidad es material, pero al final acaba cayendo un poco en lo mismo, porque él dice que el ser humano pues es quien crea la idea, ¿no? Pero que al final también va a otorgar una especie de espíritu humano que es eterno y que está predefinido. Con lo cual también acaba cayendo un poco en lo mismo, ¿no? Marx va a decir que es un materialismo metafísico. También es metafísico porque su concepción del movimiento, de la realidad, se da como por saltos, se da como por fotografías fijas, ¿vale? Entonces la crítica que le va a hacer a Marx es que en realidad la realidad no se da así. La práctica, cómo se da la realidad, en realidad se acerca más a lo que plantea Hegel, ¿no? A esa concepción dialéctica de la realidad. Si queréis, os veo carita de domingo por la mañana, vamos a hacer una pequeña lectura de las tesis sobre Feuerbach, ¿vale? Un textito que os he repartido, muy cortito, una carita y media. Si os parece, La primera dice que el defecto fundamental de todo materialismo anterior, incluido el de Feuerbach, es que solo concibe las cosas, la realidad, la sensorialidad, bajo la forma de objeto o de contemplación, pero no como actividad sensorial humana, no como práctica, no de un modo subjetivo. De aquí que el lado activo fuese desarrollado por el idealismo, por oposición al materialismo, pero solo de un modo abstracto, ya que el idealismo naturalmente no conoce la actividad real, sensorial como tal. Feuerbach quiere objetos sensoriales, realmente distintos de los objetos conceptuales, pero tampoco él concibe la propia actividad humana como una actividad objetiva. Por eso, la esencia del cristianismo solo considera la actitud teórica como la auténticamente humana, mientras que concibe y fija la práctica solo en su forma suciamente judaica de manifestarse. Por tanto, no comprende la importancia de la actuación revolucionaria y práctico-crítica. esa es la primera. Venga, pues sigue con la segunda. El problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico. En la práctica, donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento, el litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica es un problema puramente escolástico. Vale. La tesis 11 mola un montón, pero la tesis 2 es de la trama. La tesis 2 lo que nos está diciendo es que tú puedes estar discutiendo sobre si llevas razón o no llevas razón hasta el infinito, pero al final va a ser una discusión de salón. Donde se demuestra que tú llevas razón es en la práctica. De hecho, si a Marx y a Hegel le preguntaran cuál era su filosofía, seguramente no dirían que era el materialismo dialéctico, dirían que era materialista, dirían que era dialéctica, pero dirían que su filosofía es la filosofía de la praxis. Porque su filosofía está al servicio de la transformación revolucionaria de la realidad. Y porque ya digo, para los marxistas y las marxistas, la praxis es el único criterio de verdad. Si Carlos Marx dice una cosa y la realidad dice otra, la realidad lleva razón. Eso es lo que haría un marxista. ¿Vale? Pues eso, la praxis. Seguimos con la tesis 3. La teoría materialista de que los hombres son producto de la circunstancia y de la educación, y de que por tanto los hombres modificados son producto de las circunstancias distintas y de una educación modificada, olvida que son los hombres precisamente los que hacen que cambie las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado. Conduce pues forzosamente a la sociedad en dos partes, una de las cuales está por encima de la sociedad, así por ejemplo en Robert Owen. La coincidencia de la modificación de las circunstancias y de la actividad humana solo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria. Vale, luego hablando en la misma idea, ¿no? ¿Quién sigue?
Feuerbach abarca la autoenajenación religiosa, del desdoblamiento del mundo en un mundo religioso, imaginario y otro real. Su cometido consiste en disolver el mundo religioso, reduciéndolo a su base terrenal. No advierte que, después de realizar esta labor, queda por hacer lo principal. En efecto, el que la base terrenal se separe de sí misma y se plasme en las nubes como un reino independiente solo puede explicarse por el propio desgarramiento y la contradicción de esta base terrenal con sí misma. Por tanto, lo primero que hay que hacer es comprender esta en su contradicción y luego revolucionarla prácticamente eliminando la contradicción. Por consiguiente, después de descubrir en la familia terrenal el secreto de la Sagrada Familia, hay que criticar teóricamente y revolucionar prácticamente aquí. Vale. Otra de las críticas que va a hacer Marx a Feuerbach es que su análisis no es radical. O sea, él dice que, ya decía que sus armas son la crítica, ¿no? Y la crítica radical, la crítica que va a la raíz, que va a la respuesta última, ¿no? Entonces él dice que está muy bien eso de decir que la religión, que la gente es muy tonta porque cree en cosas y demás, pero que no se trata de eso. Se trata de saber por qué la gente cree en un ente superior, por qué tiene esa necesidad de creer en un ente superior, ¿no? Ahora, ¿seguimos? Feuerbach, no contento con el pensamiento abstracto, apela a la contemplación sensorial, pero no concibe la sensibilidad como una actividad sensorial humana práctica. Claro, la ve como una cosa estática, ¿no? Como lo que decía, como fotos finas. Sí. Feuerbach incluye la esencia religiosa en la esencia humana, pero la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo. Es en su realidad el conjunto de las relaciones sociales. Feuerbach, que no se ocupa de la crítica de esta esencia real, se ve por tanto obligado a hacer la abstracción de la trayectoria histórica, enfocando para sí el sentimiento religioso, Helmut, y presuponiendo un individuo humano abstracto, aislado. En él, la esencia humana solo puede concebirse como género, como una generalidad interna, muda, que se limita a unir naturalmente los muchos individuos. Eso, o sea, al final acaba analizando al ser humano como una abstracción y al final pues no lo ve en sus relaciones sociales. Que ya iremos viendo cómo el pensamiento de Marx va a ir evolucionando hacia que son las condiciones sociales un poco lo que te va a ir condicionando. Lo veremos en un texto que veremos más adelante, que es el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política. Sí. Feuerbach no ve, por tanto, que el sentimiento religioso es también un producto social y que en el individuo abstracto que él analiza pertenece en realidad a una determinada forma de sociedad. Vale, un poco lo que estaba comentando, ¿no? ¿Así por allí? La vida social es en esencia práctica. Todos los misterios que descarrían la teoría hacia el misticismo encuentran su solución racional en la práctica humana y en la comprensión de esa práctica. Como lo decía, ¿no? La práctica como criterio de verdad, ¿no? Sí. A lo que más llega el materialismo contemplativo, es decir, el materialismo que no concibe la sociedad como actividad práctica, es a contemplar los distintos individuos dentro de la sociedad civil. Vale. ¿Sí? Desde el punto de vista del antiguo materialismo, la sociedad civil. El del nuevo materialismo, la sociedad humana o la comunidad socialista. Venga, va a hacer... Te va a regalar chula, ¿eh? El último. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformar. Vale, esa frase está en la tumba de Marx, después hablaremos de la tumba de Marx, que no tenemos un textito relacionado. Y bueno, en realidad la frase, fuera de su contexto, tampoco los filósofos analizan la realidad para transformarla, ¿no? Pero lo que viene a criticar Marx de Feuerbach es que se limita exclusivamente a describirlo, a que no hay una teoría detrás que diga cómo mejorar, cómo superar los fallos que ven en las sociedades humanas, ¿no? Bueno, ¿vale? ¿Por dónde sigo? Bueno, pues eso, había empezado estudios en la Universidad de Bonn, se había unido al club de la taberna de Trevelin siendo su vicepresidente, se había pasado a la Universidad de Berlín, que no me acordaba antes el nombre, y la Universidad de Berlín se relaciona con los jóvenes hegelianos de izquierda. Termina Derecho, obtiene un doctorado en Filosofía, hace el doctorado
fijaos en las diferencias entre el materialismo de Epicuro y Demócrito. La idea de Marx era quedarse en la universidad. Y además, aunque resulte complicado de entender, posiblemente dando teología, ¿vale? Pero la persona que le tenía que haber enchufado, digamos, que es Bruno Bauer, es acusado de ateo, siendo profesor de teología, y es expulsado de la universidad. Y como Marx había señalado como uno de sus discípulos y demás, se olvida de quedarse en la universidad. Así que empieza a colaborar con la Gaceta Renana, que es un periódico. Y si habéis visto, ¿quiénes de que habéis visto la película de El joven Marx? ¿Uno? Aquí empieza la película. La película empieza a raíz de un artículo que él escribe en el que describe un poco cómo las tierras comunales, sabéis lo que son las tierras comunales, ¿no? Son parte de nuestra tradición también, pero sobre todo la tradición alemana. Las tierras comunales son tierras que no son de nadie, son de todo el mundo. Todo el mundo tiene que cuidarlas, todo el mundo puede aprovechar un poco los recursos que hay ahí, y es un poco a donde recurre la gente que no tiene medios para tener leña o para darle a gente a comer a los animales y demás, ¿no? Pues esas tierras comunales pasan a privatizarse y pasan a ser, creo, propiedad del emperador o algo así. Entonces, eso genera que la gente más pobre no tenga siquiera forma de acceder al último recurso que le queda. Y más escribe, entre otros muchos artículos, un artículo explicando pues, la crueldad de esa medida. Y la película empieza ahí. La película empieza con la policía entrando a reventar la redacción del periódico, ¿no? Ya la historia de Marx, yo me traigo el guioncillo con la vida, no porque no me sepa la vida, sino porque me dio muchísimo con todas las veces que se estuvo persiguiendo. Estuvo continuamente que estaba en un país, lo echaban de ese país, estaba en otro país, lo echaban en otro país, y el pobrecito mío pues dio un montón de vueltas. Una vez que cierran la Gaceta Renana, le ofrecen escribir un periódico en Francia. Voy a hacer un pause con respecto a la vida de Marx y vamos a seguir un poquito con la filosofía, porque ya en Francia es cuando va a empezar a desarrollar un poco más la faceta más política, ¿no? Hemos visto que es el idealismo, hemos visto que es el materialismo, ¿nos ha quedado más o menos claro? Yo es que os veo cara de domingo, Todo bien, ¿no? ¿Todo correcto? Estupendo. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más en profundidad qué es esto de la dialéctica. Yo creo que la forma más sencillita, más gráfica de ver qué es la dialéctica es con un simbolito que conocéis todas y todos. Si no llega ya, ¿no? En todo yin hay un yang y en todo yang hay un yin. Bueno, pues esto viene también de filosofías dialécticas muy antiguas. Normalmente en Asia han sido siempre preponderantes las filosofías dialécticas. Como curiosidad, Bruce Lee hizo una tesis doctoral sobre Hegel. Y por eso se ponía a hablar del agua y esas cosas místicas, ¿no? Pues eso, básicamente la concepción dialéctica del mundo viene a decir que todo está en una permanente transformación. Todo está en una permanente transformación, todo es más o menos inestable. ¿Creéis que las paredes de esta sala están en una constante transformación? Respondedme. Depende del punto de vista en que se mire. En 10 minutos no, pero en la historia de la humanidad sí. Claro, si yo dentro de 100 años, yo no le meto trabajo a esta sede, y dentro de 100 años vuelvo por aquí, seguramente esto esté derruido, ¿no? Aparentemente
aparentemente ahora mismo no se están dando transformaciones dentro de las paredes de esta sala. Pero en la práctica le está afectando la humedad, le está afectando el frío, le está afectando los golpes, y poco a poco se dan pequeños cambios, ¿no? Muy pequeños, inapreciables, hasta que llega un momento en el que esa pared haga ¡brum! Entonces ya sí es apreciable, ¿vale? Podemos decir, bueno, ya después, podemos decir que esos cambios van a provocar pequeños cambios de cantidad, que va a llegar un momento en el que van a provocar un cambio de calidad, de esencia. Esa pared va a dejar de ser una pared para pasar a ser escombro, ¿vale? O dicho de otro modo, una serie de cambios cuantitativos de cantidad van a provocar un cambio cualitativo de calidad, ¿vale? Otro elemento a tener en cuenta: todos son procesos. Cualquier cosa que veamos de la realidad viene de un proceso, de un camino largo, ¿vale? Es decir, esa pared, antes de ser una pared, era un grupo de personas montando ladrillos con cemento, ¿no? Y antes de que esos señores o esas señoras pusieran esos ladrillos, hubo que fabricar los ladrillos, antes hubo que recoger la arcilla, antes esos señores tuvieron que aprender a hacer una pared, ¿no? O sea, todo siempre es un proceso, todo, ¿vale? Y muchas veces cuando nos paramos a analizar de dónde vienen todos estos procesos, nos damos cuenta de las cosas, ¿no? O sea, si yo viera la realidad como la veía Feuerbach en 2004, creo, ¿no? Aznar reforma la ley del suelo y consigue 5 millones de empleos. Y lo veo en estático, que bien, que máquina. Zapatero, explota la crisis y aparecen 5 millones de desempleados. Si lo ves en estático, es que Zapatero los manda. Pero si lo ves como un proceso, es que los mantengan los dos, ¿no? Y además como más leche. Bueno, pues eso, todos son procesos. Otra idea a tener en cuenta: la unidad de los contrarios. Es decir, en todo elemento de la realidad, filosóficamente hablando, existen elementos que afirman la cosa y elementos que la niegan. Elementos que hacen que la cosa siga siendo como es y elementos que hacen que la cosa cambie. Os ponía el ejemplo de la pared, ¿no? Pues si el viento, por ejemplo, es un elemento que está negando la esencia de la pared, ¿vale? Eso se da en absolutamente todo, ¿vale? Os estoy poniendo el ejemplo un poco más radical, pero todos estos procesos dialécticos se dan en nuestro pensamiento, ¿no? Yo ahora mismo estoy confrontando mi pensamiento con el vuestro, y de aquí no voy a salir exactamente igual que como antes. Mi forma de pensar va a cambiar, más, menos, para mejor, para peor, pero algo va a cambiar en mí, y en vosotros también, ¿no? Pues eso. O sea, que en ese caso podríamos decir que la materia ni se crea ni se destruye, sino que evoluciona y se transforma. Está continuamente transformándose, eso es. Y por tanto nada es eterno, todo está en una continua transformación. Esa unidad de los contrarios lo que viene a decir es que dentro de la esencia de todo está la negación de esa cosa. No sé si me entendéis. O sea, dentro de mí está potencialmente mi muerte, ¿vale? Esa contradicción entre que yo siga vivo y que yo me muera, esa contradicción es el motor un poco de mi desarrollo como persona, ¿vale? Otro elemento de la concepción dialéctica del mundo: todos los elementos de la realidad están interconectados, todos. No sé si habéis escuchado esto del efecto mariposa, de que si una mariposa bate sus alas en el océano Pacífico, una central nuclear japonesa explota, ¿no? Todo influye sobre todo. Y lo poquito que estemos haciendo ahora va a influir sobre el desarrollo de la humanidad. Un poquito, casi nada, pero va a influir. Bueno, pues yo creo que ya tenemos un poco, no sé si me dejaron en el tintero, si alguien quiere hacer un comentario, alguna duda. Yo creo que el tema
dice el camarada, es un esquema que se suele utilizar para nombrar todos estos procesos de los que estamos hablando, ¿no? Unas veces se expresa como tesis, antítesis que provoca una síntesis, otras veces se expone como afirmación, negación. Esto hemos dicho que va a dar una síntesis, y si lo nombramos así, esto va a dar una doble negación. Es una forma de nombrar todo lo que yo me he estado diciendo ahora mismo, ¿no? La tesis es como la cosa es, cómo se afirma. La antítesis es la negación de cómo es la cosa. La tesis y la antítesis, digamos que luchan a muerte, ¿vale? Y o bien esa contradicción se mantiene, o bien esa contradicción se supera. Y al superarse, surge algo nuevo, que sería la síntesis, ¿vale? Ese algo nuevo no quiere decir que sea mejor, quiere decir que es superior, ¿vale? Que tiene más fuerza, más condiciones para desarrollarse que la otra parte. A su vez, esa síntesis va a tener un poco de la anterior tesis, un poco de la anterior antítesis, pero va a ser una cosa nueva. Por ejemplo, la lucha entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, ¿no?, como polos de una contradicción internacional, va a dar como resultado la desaparición de la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética no se cae, la empujan. La empujan de mala manera, con malas artes, y después lo que se quede. Pero bueno, a lo que voy. Lo que surge después, Boris Yeltsin, un señor alcohólico que le tocaba el culo a su secretaria, ¿me acordáis de Boris Yeltsin? No es mejor, pero sí es superior. Porque por las alianzas que tenía, por la fuerza que tenía, lo que ha surgido de esa contradicción, la síntesis, es superior. Para mí es un mojón, pero es superior a las fuerzas que ha superado, ¿no? Lo digo porque muchas veces tenemos el concepto de que, que estamos predestinados a ganar. Que va a llegar un momento en el que va a llegar el comunismo y todo hecho. ¿O no? ¿No? Lo de socialismo barbarie. Puede que lleguemos a una sociedad mejor, más justa y demás, o no. Puede que la sociedad se vaya a la mierda, se acabe el petróleo, vivamos en unas condiciones infrahumanas, o ya empezamos a vivir en unas condiciones regulares, vamos. Eso es un poco la visión de la dialéctica, ¿vale? Que todo es una lucha de fuerzas y que no está definido cuál es el final, sino que va a depender de esa correlación de fuerzas. Y el esquemilla este pues nos sirve un poco para verlo, pero ya digo, lo estamos viendo a brochazo. Si estamos diciendo que todos los fenómenos están interconectados, que todo es contradictorio, todo esto es infinitamente más complejo, ¿vale? Porque tenemos que tener en cuenta todos los elementos de la realidad y todas las contradicciones que se dan en todos los elementos de la realidad. Y lo que vamos a ver aquí, pues digamos que ¿usabais el bicho para leer? A mí me da el bicho 1, ¿no? Pues yo os voy a explicar el marxismo del bicho 1. O sea, esto no es el Quijote, esto es el bicho 1. Entonces Marx, para explicar estas cosas, muchas veces simplifica mucho, ¿no? Y va a decir, pues el motor de la historia, ahora lo veremos, es la contradicción entre dos clases sociales. Esa contradicción es el motor de ese movimiento. Pero existen más clases sociales, esto es mucho más complejo, existen valores, existen ideas, existen otras cosas que influyen en cómo se desarrolle la historia. No quiero adelantar más en algún planteamiento, alguna cuestión sobre un apunte que igual es materia posterior, ¿no? Pero que señalamos que en esa resolución, en ese nuevo sistema que sale de la síntesis, esa síntesis automáticamente se va a convertir en una tesis, claro, en un futuro, ¿no? O dentro de ese subsistema, dentro de otro sistema más grande. Claro, o sea, como dice el camarada, yo decía antes, esto es un proceso. La nueva síntesis, pasa a ser negada por otra negación. Y empieza otra vez este proceso hasta el infinito y más allá. A su vez, este proceso viene de antes.
¿vale? En los manuales clásicos se suelen poner ejemplos, que yo no los he puesto porque me parece muy sencillo y que algunas veces llevan error. Pero normalmente como se explica esto es, en las ciencias naturales, las semillas se convierten en árbol, el árbol da frutos, los frutos dan... pues todo eso son superaciones de procesos filosóficamente hablando, ¿no? Que llegan hasta el infinito y más allá. Porque decía antes el camarada que la materia ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿no? Pues todo esto es una continua transformación de unas cosas en otras cosas, ¿vale? Y ya digo, hasta el infinito y más allá. ¿Alguna otra cosilla? Yo tengo una duda en este caso que estás planteando. O sea, el enfrentamiento de la tesis y la antítesis llevado a la práctica no sería la praxis. Sí, o sea, más bien que en la praxis, o sea, esto es una forma conceptual de explicar lo que será la práctica en realidad. Entonces, pues eso, básicamente lo que vienen a decir los filósofos dialécticos es que el motor de la praxis, digamos, ¿no? Cómo será el movimiento en la praxis, viene por las contradicciones que se dan en la praxis. Y de que en la praxis, aunque en el mundo de las ideas, digamos, las cosas pueden ser perfectas, en la praxis las cosas no son perfectas. Las cosas tienen negaciones en su interior. Errores, fallos, cosas que no son consistentes, cosas que van a hacer que la cosa cambie más pronto o más tarde. ¿Vale? ¿Más cositas? Ya os digo, como he puesto un horario así con un poco colchonadito para que podamos descansar y eso, si os parece, nos echamos un cigarrito de 10 minutos.